Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Martínez y voy a pasar a hacer la corrección del parcial. Entonces voy a iniciar por el punto 1. Entonces tenemos la función x, y, que es x al cuadrado más 2x por y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, en primer lugar, nos dicen que compruebe si es continua o descontinua, si x, y equivale a 0,0. Entonces, si f de xy equivale a 0,0, entonces esto quedaría igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 sobre raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues prácticamente esto daría 0 sobre 0. Lo que si hacemos por calculadora sabemos muy bien que esto da indeterminado. Entonces, bueno, esto da indeterminado. Pasamos al segundo punto, que es comprobar por rectas, parábolas o coordenadas polares. Cada una sí satisface. Entonces, iniciamos con rectas. Entonces, por rectas, entonces tenemos que y, perdón. Entonces, por rectas, sabemos que y es igual a mx, entonces quedaría que x al cuadrado más 2x, y sabemos que es mx, entonces sería mx sobre raíz de x al cuadrado, sí, x al cuadrado más m al cuadrado x al cuadrado. Entonces, de aquí se puede reescribir. Entonces se puede sacar factor común x al cuadrado por 1 más 2m. X al cuadrado por 1 sería x al cuadrado más x al cuadrado por 2m, que haría 2x al cuadrado. Este x con este, pues prácticamente quedaría igual. Sobre, pasa lo mismo acá, se puede hacer otra vez acá, entonces quedaría x al cuadrado raíz de 1 más m. X al cuadrado por 1 x al cuadrado más x al cuadrado por m al cuadrado, esto quedaría al cuadrado. Entonces, de hecho no, esto queda x nomás. Esta x se puede ir con esta x y quedaría al final x por 1 más 2m sobre raíz de 1 más m al cuadrado. Entonces, como sabemos que y es mx y nuestra x equivale a 0, entonces esto es 0 y multiplicado por esto daría 0, entonces esto queda el resultado 0 sobre 1 más m al cuadrado. Entonces prácticamente todo 0 dividido por algo da igual a 0. Ahora por parábolas, entonces nos dice que parábolas y es igual a x al cuadrado, entonces tenemos que y es igual a x al cuadrado. Entonces nuestra función que es x al cuadrado más 2x por y, pero sabemos que y es x al cuadrado, entonces quedaría por x al cuadrado sobre raíz de x al cuadrado más x al cuadrado, esto al cuadrado. Entonces, esto quedaría, sí, se quedaría x al cuadrado más 2x a la 3 sobre raíz de x al cuadrado más x a la 4. Esto se puede reescribir como x 1. Entonces, esto lo voy a hacer acá, entonces esto se puede reescribir como, entonces quedaría x al cuadrado
por 1 más 2x, x al cuadrado por 2x quedaría 2x a la 3 por 1, x al cuadrado, sobre, aquí lo mismo, entonces esto saldría acá, entonces quedaría x raíz de 1 más x a la 3, no a la 2, perdón. Entonces, esto se puede ir con esta, entonces nos quedaría x por 1 más 2x sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, como nuestra y es igual a x a la 2, y nuestra x es igual a 0, entonces esto sería 0 multiplicado por esto haría 0. Y acá abajo sería raíz de, pues aquí 0, entonces sería raíz de 1. Esto es igual a 0. Entonces, en esta forma nos dio 0. Escribir acá, lo pasamos por coordenadas polares. Entonces, sabemos que coordenadas polares x equivale a r coseno de teta y y equivale a r seno del ángulo, entonces, o teta. Entonces quedaría de la siguiente manera: fx y y, lo equivalen esto, es igual r al cuadrado coseno al cuadrado de teta más 2 por r coseno de teta r seno de teta. Este r con este r, pues fácilmente quedaría aquí r al cuadrado, es multiplicar sobre raíz de r al cuadrado coseno al cuadrado de teta más r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Entonces, sabemos que por identidades trigonométricas coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta nos da 1. Entonces, por identidad trigonométrica sabemos que coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, reescribiendo esto nos quedaría, pero lo hago acá abajo, se puede sacar factor común de r al cuadrado, entonces quedaría r al cuadrado, paréntesis, coseno al cuadrado de teta más 2 coseno de teta por seno de teta. R al cuadrado por coseno al cuadrado de teta quedaría aquí así, más r al cuadrado por coseno, 2 coseno al cuadrado de teta quedaría 2r al cuadrado coseno de teta, seno de teta, sobre, eso quedaría aquí, r al cuadrado más 1, que fue lo que se convirtió aquí por identidad trigonométrica. Entonces, como r tiende a 0, entonces prácticamente acá esto se convertiría en un 0, y todo multiplicado por esto, pues nos da 0. Sobre r al cuadrado pues se convertiría en 0 más 1, 1. Entonces quería raíz cuadrada de 1, que esto pues es igual a 0. Ahora pasamos con la definición de Cauchy, entonces sería algo así. Tenemos que la función cuando x, y el límite cuando x, y equivale a 0,0, entonces otra función sería x al cuadrado más 2xy sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, es igual a L, pero en este caso sería 0. Pues prácticamente porque nos ha dado 0, entonces sería aquí 0. Sí y solo sí, representado así, sí y solo sí, para todo epsilon menor que 0, mayor que 0, perdón, existe, voy a seguir acá, existe un delta mayor a 0, tal que sí, perdón, tal que sí. Entonces, como veníamos diciendo, existe un delta, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0.
tal que si usamos prácticamente como la definición de, así lo entendí yo, de distancia, o pues una ecuación que siempre se usa, que es raíz de x1 menos x2 más y1 menos y2. Esto tiene que ser menor a delta y obviamente mayor a 0. Entonces, como sabemos que en nuestro x y y equivale a 0 y 0, entonces esto quedaría de la siguiente manera: que nuestra función mayor que 0 de raíz de x a la 2 más y a la 2 menor que delta. Entonces, voy a escribir por acá mejor, tal que sí y solo si raíz de x2 más y2 sea menor que 0 y mayor que 0, perdón, y menor que delta. Entonces, nuestro valor absoluto de esta función, que es de x al cuadrado más 2xy sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, restado con nuestro L, que sería 0. Entonces, pues prácticamente es lo mismo, pero igual lo voy a poner acá. Nuestro valor absoluto de la función de xy menos L sea mayor a 0 y menor que epsilon. Bueno, ahora procedemos a sacar el valor absoluto de x y y. Entonces, el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, acá, menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto menor a delta. El valor absoluto de y sería igual a la raíz de y al cuadrado menor o igual de x al cuadrado más y al cuadrado es igualmente menor a delta. Entonces, podemos elevar al cuadrado esto acá, y esta delta también quedaría al cuadrado para quitar estas raíces. Este cuadrado sería con la raíz, este cuadrado sería con la raíz, y nos quedaría delta al cuadrado. Entonces quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado menor que x al cuadrado más y al cuadrado menor que delta al cuadrado, y y al cuadrado menor que x al cuadrado más y al cuadrado menor que delta al cuadrado. Entonces el valor absoluto de nuestra función quedaría de la siguiente manera: el valor absoluto de x al cuadrado más 2x y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es igual. Entonces, nuestra x y las y las podemos reemplazar por delta, entonces quedaría esto igual a delta al cuadrado más 2 por delta sobre raíz cuadrada de delta al cuadrado más delta al cuadrado. Esto queda de la siguiente manera: esto queda delta al cuadrado más 2 delta al cuadrado, y aquí queda sobre delta. Simplifica esto. Entonces, listo. Borro acá rápido. Esto quedaría de la siguiente manera. Entonces, esto se puede reescribir de la siguiente manera: delta más 2 delta sería 3 delta al cuadrado sobre delta. Este cuadrado se puede ir con este delta. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Perdón. Como bien sabemos, entonces quedaría 3 delta.
como en un inicio dijimos en la demostración de Cauchy, epsilon es igual a delta, entonces pues prácticamente esto sería igual a epsilon. Quedaría 3 delta igual a epsilon. Y para despejar el delta, entonces sería igual a delta, que es igual a epsilon sobre 3. Ahora, para saber si nuestra discontinuidad es removible, entonces tenemos que f x y y es igual. Entonces, fx y y, nuestra función, entonces sería igual acá, de una vez. Que esto es x al cuadrado más 2xy sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Si x, y es diferente a x sub 0 y y sub 0, que en este caso es 0,0. Listo, aquí abajo, entonces, tenemos que en esta fx y y, entonces tenemos el límite de f de la función de x y y igual a 0, ya que todo el límite nos dio 0, de cuando x y y equivale a 0,0, si x, y es igual a 0,0. Y aquí concluimos que nuestra discontinuidad sí es removible.